Bueno, estoy con Elías Amor, economista, reconocido economista cubano. Elías, él reside en España y ha estado muy pendiente de esta gira de Marrero por Rusia. Es decir, los rusos están prometiendo villas y castillas y Cuba, el régimen cubano, se acerca más a Rusia en, en su desespero, ¿no? Porque no tienen ni dónde amarrar la chiva, dicen en mi pueblo en Cienfuegos. Elías, ¿qué tal? Cómo estás viendo esta situación? Y estas promesas de Putin, ¿qué hay de realidad en esto? Bueno, saludos y gracias otra vez por invitarme aquí a tu programa. La verdad es que la gira que está realizando Marrero, no Díaz-Canel, por Rusia, advierte en primer lugar de que no es Díaz-Canel el que va. Este es un dato que ha pasado, en mi opinión, desapercibido, pero es muy importante, porque Marrero es un don nadie, es un segunda fila, no representa a nada ni a nadie y es fácil de prescindir en cualquier momento si la cosa se pusiera muy difícil. Yo estoy pensando, por ejemplo, en esa foto que se han hecho Putin y Marrero. Cuando acabe la guerra de Ucrania y se pasen el saldo de muertos y de crímenes a la gente que ha participado en esa guerra, como es el caso de Putin, también tendrán que tener sus sanciones los amigos de Putin. Y yo creo que esa foto de Marrero con Putin es un error político de grandes consecuencias para Cuba que no merecen los cubanos, porque los que lo van a pagar al final van a ser los cubanos en forma de unas sanciones al país que resulte, lógicamente, perdedor de esa guerra que todo el mundo apunta que va a ser Putin, evidentemente. Entonces, ahí ya, para empezar, hay un punto oscuro y extraño, que es que vaya Marrero a cometer todas estas negociaciones que luego después entre tú y yo significan nada. Y ahora lo vamos a explicar. Vamos a explicar que lo que hay no es nada. Pero si se pasó más de una semana allá en Moscú y se reunió con muchísima gente, llevó una comitiva, estaba Cabrizas, estaba el ministro de Transporte, los rusos han prometido comida, han prometido ¿cómo se llama? Petróleo a raudales. Cuéntame. Bueno, el petróleo que han prometido es una pequeña gota en el océano, porque han prometido 1.640.000 toneladas de petróleo y derivados. Vale, yo fui el otro día a la página de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba y consulté los datos del consumo que tiene Cuba de petróleo y de derivados. Es verdad que el último año que publica la estadística es el 2020. Del 2020 para acá ha llovido mucho, pero en el año 2020 Cuba consumió 6,5 millones de toneladas de petróleo y derivados. Eso significa que lo que Marrero ha conseguido en Rusia es algo así como el 25% del consumo de Cuba. ¿De dónde van a sacar el 75% restante? ¿Qué precio van a pagar por este 25 ruso? ¿Tienen posibilidades de pagarlo? Porque ese es otro tema. Hoy ya decían en algunos medios que salía el primer cargamento de petróleo. Vamos a ver cuánto tiempo dura esto. Es una cantidad ínfima que no compensa dar apoyo a un criminal como Putin. Era para que Cuba hubiera obtenido más. Por ejemplo, Cuba obtenía el 85% del petróleo y derivados que consumía en Cuba de Venezuela. Cuando a partir del año 2016 Venezuela colapsa y deja de enviar el petróleo de manera continua a Cuba, se nota clarísimamente el problema y tiene que ir Cuba a los mercados mundiales donde no le permiten comprar el petróleo porque no tiene crédito al no pagar sus deudas. Y este es el origen del problema. Por lo tanto, vamos a ver hasta dónde llega esto y qué repercusiones tiene. Y luego los rusos, si me permite, los rusos han planteado una cosa que es una línea directa entre Rusia y el puerto del Mariel. Eso era lo que hacía la escuadra española en el siglo XVI, XVII y XVIII. El puerto de Carenas, que era La Habana, tenía a todos los barcos que venían de diferentes zonas del continente latinoamericano y luego de ahí salían unos detrás de otros, protegiéndose de los piratas en dirección hacia España. Esto es pasado remoto. Estos rusos, ¿qué pasa? Que no se enteran de que el mundo ha cambiado y de que estamos en una globalización, más que una globalización, en una neoglobalización, en donde a lo mejor el enclave no es Mariel, sino que es otro punto en América Central. De hecho, por lo que he leído, hay varios candidatos para, digamos, competir por esa sede de la logística rusa en el Caribe, ¿no? Así que a lo mejor eso tampoco lo van a conseguir.
Hay también un tema aquí, porque todo esto parece ser como promesas y más promesas. A la concreta yo no veo absolutamente nada. Es decir, Mm. cosas que se concreten no se ve absolutamente nada. Pero hay otro punto que están planteando varios, no economistas, sino varios lobistas del régimen cubano acá en Estados Unidos, que dice, bueno, esta cercanía con Rusia y con China le va a poder facilitar a Cuba evadir las sanciones estadounidenses, y en este, como supuestamente el dólar perdería cada vez más protagonismo en el comercio internacional, el régimen cubano podría salir ganando. Esto tal vez lo ves como una ganancia para el régimen en las negociaciones con Rusia. La verdad es que eso no tiene ni pies ni cabeza, te lo digo así de claro, porque el dólar sigue siendo la principal unidad de cuenta en los intercambios internacionales. Y esta idea de Rusia de crear una moneda alternativa, eso no tiene ni pies ni cabeza. Es que ni siquiera el yuan chino, que lo manejan más de 1.000 millones de personas, tiene relevancia. La moneda del mundo se llama dólar y mientras el dólar siga teniendo la hegemonía que tiene en los intercambios económicos internacionales, cualquier acción que pretenda realizar un país para separarse de esos círculos, lo que le hace es autoembargarse, autoaislarse. Yo creo que Cuba, dada la proximidad que tiene a Estados Unidos y viendo la interrelación que hay, porque la entrada de dólares en Cuba sigue gracias a las remesas, los turistas que vienen, el comercio con Estados Unidos que está tasado, pero sigue habiendo comercio. Yo creo que sería absurdo meterse en operaciones con los rusos o con los iraníes o con el diablo, para intentar capear eso que tú has dicho, que son sanciones que a la larga son perfectamente superables. No hay ninguna dificultad para que Cuba comercie libremente con cualquier país del mundo, que reciba inversiones de cualquier país del mundo, que reciba donaciones de cooperación al desarrollo de media Europa. ¿Dónde está el embargo? ¿Dónde está el bloqueo? En Sudáfrica sí que lo hubo en la época de los racistas. Allí sí que hubo un bloqueo auténtico y colapsaron la economía de Sudáfrica, pero en Cuba no hay bloqueo. Lo que hay es un contencioso con Estados Unidos que se tiene que resolver por parte de Cuba, no por parte de Estados Unidos. Y a mí me gusta siempre aclarar esto. Yo creo que las relaciones de Rusia con Cuba han sido traumáticas. ¿Por qué? Porque el régimen comunista cubano sigue siendo igual que en el año 59 y se creen que Rusia es la URSS. Y cuando tú llegas a Rusia te das cuenta de que los comunistas tan solo representan, Mario, el 7% de la Duma. Es un partido minoritario. Tú hablas con los rusos por la calle y entras a comer en un restaurante en San Petersburgo, en Moscú, y te dicen, no, comunisti, nada, eso ya se acabó. Nadie respeta el comunismo. La propia estatua esa de Fidel Castro, que si se ha construido en Moscú, cuando tú la ves, parece un muñeco de feria. O sea, no es verdad que los rusos estén interesados en Cuba. Esto es una ficción de Díaz-Canel y del régimen comunista cubano con propaganda para desviar nuestra atención del principal problema que hay en este momento en Cuba, que es que no se llega a finales de este año. La economía cubana está en absoluta bancarrota y nos lo están intentando ocultar con la reunión de los emigrantes cubanos, con el tema de los acuerdos con Rusia, todo un montón de informaciones que tergiversan el verdadero sentido. Fíjate, no han acabado ni siquiera de publicar todavía el anuario estadístico del año pasado. Hay un vacío, una oscuridad total y absoluta en la información porque saben que lo que hay es terrible. Y mientras tanto, pues van jugando a un juego muy peligroso que es vivir al día. Así no se puede vivir. Tremendo. Muchísimas gracias, Elías. Un fuerte Bueno, abrazo. Siempre tu análisis impecable de la realidad cubana. Un abrazo. encantado de estar aquí contigo y para lo que tú necesites. Un abrazo. Gracias. Gracias, Bye. compatriota.